Bueno, amados, muy pero muy buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión, un espacio para bendecir su vida con un muy buen tiempo de oración, pero también a través de la reflexión de la palabra de Dios desde una perspectiva teológica, bíblica y científica. Y bueno, hemos trabajado tantos temas durante estos meses, desde que iniciamos la pandemia, y obviamente en el mes de marzo dimos inicio a este programa que le llamamos Momentos de Reflexión. Y bueno, muy agradecidos con todos los hermanos, algunos casi todos los días o todos los días están conectaditos, muy juiciosos esperando este tiempo. Otros han ido poco a poco haciéndose parte de este programa, y bueno, y muchos que no pueden por su trabajo lo hacen también en diferido. Por lo tanto, gracias a ustedes por sus testimonios, por sus comentarios, por las voces de afirmación a la hora de seguir llevándoles a ustedes la bendita y poderosa palabra de Dios. Estamos hablando acerca de contracultura y ya hemos ampliado el concepto de lo que significa la palabra contracultura, y estamos usando como base el Evangelio según San Mateo en el capítulo 5 al 7. En estos tres capítulos básicamente encuentra usted y encuentro yo todo lo que necesitamos aprender para tener un carácter como el de Cristo. Cosa difícil, claro que sí, pero básicamente son uno a uno los temas que Jesús expuso ante sus discípulos para enseñarles a vivir en un mundo caído con los valores contrapuestos, o sea, opuestos a la voluntad de Dios, corruptos, negociables, relativos, parcializados, y que solamente los discípulos, los creyentes de la época de Jesús y nosotros hoy, solamente a través de esos verdaderos valores que son absolutos, son eternos, se aplican para todas las personas y en todo lugar, son los únicos que de verdad nos acercan al cielo, porque salieron de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Eso es contracultura, es ir contra la corriente, no voy a decir luchar, porque entonces podríamos entender que vivir la vida cristiana es algo gravoso. No, para los que somos guiados por el Espíritu Santo y que nuestra vida está en Cristo, no nos es gravoso vivir los principios del reino de los cielos. Por el contrario, es una bendición poder practicar la palabra del Señor. Así que, bienvenidos de nuevo. Hoy no los puedo saludar así uno por uno porque no tengo otro teléfono. Con el mío estamos grabando, pero yo sé que ahí está mi esposa, seguramente los va a estar saludando. Y bueno, vamos a orar. Escuché ahora el testimonio, el audio de nuestra hermana Karina, dándonos informe de cómo nuestra hermana Olivia va evolucionando. Le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. La hermana de nuestro hermano Gabriel Marulanda ahí va evolucionando. Hoy creo que le hace un cateterismo. Le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Don Hernando ahí va evolucionando. Le damos la gloria a nuestro Padre Celestial. Y todas las personas para las cuales últimamente hemos estado orando, ahí van evolucionando y le damos la gloria a nuestro Señor. Y seguimos orando, no paramos de orar, como decimos, no bajamos la guardia en la oración, sabiendo que nuestro Señor oye, sobre todo aquellos que con un corazón contrito y humillado se acercan en fe y esperanza a Él, a clamarle como el mismo Señor dijo, noche y día. Les invito entonces que oremos y pongamos este programa en la presencia de nuestro Rey de Gloria. Padre, gracias por amarnos tanto,
Gracias por darnos más de lo que nosotros pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Gracias, Padre, por tu cuidado amoroso y tierno. Conoces perfectamente, Señor, todas nuestras necesidades. Todos los cabellos de nuestra cabeza están contados y no se cae un solo cabello sin que tú tengas conocimiento de ello. Tú mismo dijiste que los pájaros no trabajan, no guardan en graneros, y tú los alimentas. Los lirios del campo, bellísimos, ni aun Salomón, con todo su esplendor, se pudo vestir como uno de ellos, y tú los pones a brillar así, Señor. Y por eso es la invitación para no estar preocupados o afanados por las cosas que en este mundo ocurren, en la economía, en el deporte, en la salud, en la educación, en la ciencia, de tantas formas, en la familia. Tú tienes conocimiento, Señor, perfecto de cada necesidad. Y hoy, Señor, en el nombre de Jesús, quiero orar por todos los pastores, los hombres y mujeres que han recibido un llamado tuyo, que les has entregado dones y has puesto ministerio sobre ellos. Quiero orar por aquellos consiervos que posiblemente están cansados, porque su caminar ha sido tan tortuoso. Son tantas y tantas las circunstancias adversas. Oro, Señor, para que tú renueves las fuerzas de ellos. Algunos que posiblemente están vacilando del llamado, algunos que han renunciado al llamado y al ministerio y han vuelto atrás, como Demas, que abandonó a Pablo, desistió del ministerio. Otros, Señor, que aunque están sirviendo, están gastados, están viviendo el síndrome del burnout, el síndrome del quemado, el síndrome de simplemente hacer por hacer. Han perdido la pasión, han perdido el fuego, han perdido la vivencia de la vida cristiana y el gozo de la salvación como que se les ha escapado. Oro por esos consiervos, Dios, que necesitan un empujón, que necesitan, Señor, esas fuerzas que vienen de lo alto, para que nuevamente aprendan a esperar en ti. Padre, a confiar en ti, que si alguno de tus siervos ha despegado su mirada de ti y ha puesto como Pedro sus ojos, sus miradas en las circunstancias adversas como lo hizo Pedro, Señor, y posiblemente están ahogándose en el mar de la angustia, la desesperación, la tristeza, la soledad, en otras cosas, Señor, levántalos con tu mano fuerte, sácalos adelante, colócalos en lugar espacioso, como un día escribió el rey David en el Salmo 40, pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó hacia mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. Es mi oración, Señor, que pongas de nuevo el pie de tus siervos en la roca que es Cristo, en la peña fuerte, Señor. Oro, Señor, que tu Espíritu sople vida en aquellas partes de ellos donde están perdiendo vida, en su mente, en sus emociones, en su voluntad, en aquellos dones o talentos que les entregaste y se han secado, Dios. Tal vez se han vuelto pámpanos sin mucho fruto o sin fruto. Y el riesgo, Señor, que están corriendo según lo que dijiste en tu palabra en San Juan capítulo 15, todo pámpano que en mí no dé fruto será cortado y echado al fuego. Señor, oro que si hay algún siervo en esta tarde, en cualquier parte de Colombia y el mundo, que esté como pámpano sin fruto, Señor, y que puede estar aún en riesgo de perder su eternidad y su salvación,
No sé qué cosas pueda estar viviendo, qué cosas pueda estar haciendo que le han llevado a un nivel, Señor, de desesperación, de decadencia, de pérdida del primer amor. Es mi oración por ellos, para que los levantes. Sopla Espíritu, sopla vida en ellos, renueva sus fuerzas, renuevas el gozo de la salvación, renueva la vitalidad en ellos, que vuelvan a abrir sus ojos, que esos ojos sean lavados, ungidos con colirio, para que ellos vean, Señor, que son más las bendiciones que tú tienes para ellos, que lo que este mundo está ofreciendo o que las dificultades de este mundo tienen y que los están afectando, Señor. Es posible que hay muchos pastores que se han enfermado con COVID. Sé que algunos han ido a tu presencia porque no han podido pasar al otro lado, Señor. Sé que hay familiares de pastores que tienen COVID, hijos, hermanos, hermanas, esposas, Señor, o esposo. Sé, Señor, de que este momento, la situación que se está viviendo en el mundo es muy dura para muchos siervos. Oh Padre, la economía, iglesias aún cerradas, iglesias donde muchos miembros no van aún todavía, iglesias donde la economía prácticamente se ha reducido y todos los gastos, los compromisos de salarios, arriendos, pagos, Señor, se ha visto ostensiblemente desmejorada, Señor. Señor, cualquiera que sea la razón por la cual un siervo tuyo, un llamado, un escogido tuyo, se encuentra en crisis, en debilidad, en pérdida de emoción, oro para que, Señor, los levantes, para que por favor, les abraces, que puedan experimentar la paternidad de Dios. Que ellos, Señor, puedan decir: hoy mi Dios me visitó. Mi Padre amado vino a mí y oyó mi clamor. Algunos, como el rey David, pueden estar diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y como Pedro, respondan: ¿a quién iremos? ¿Dónde iremos? Si solo, Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, que tus hijos escuchen la voz del Espíritu Santo con una palabra rema que los saque adelante, los lleve al otro lado. Que tu Espíritu, Señor, traiga una visión, un sueño, algo profético en el cual ellos puedan aferrarse y decir: Señor, vuelvo a ti, me consagro, me comprometo, me renuevo contigo. Que tu Espíritu, Señor, produzca en los amados consiervos, Dios mío, liberación, sanidad para sus almas, descanso para sus vidas, Señor. Tú has dicho, Señor, que el que a ti viene no le echas fuera. Yo estoy en oración, llevando a tantos y tantos pastores, hombres de Dios, que han perdido fuerza, ministros de alabanza, ministros de la palabra, ministros de células, ministros de intercesión, ministros de servicio, Señor, tantos ministerios en las iglesias y tantos líderes que igual se encuentran debilitados y sin fuerza, enfermedades, crisis de familia, crisis económica, situaciones heridas, crisis, persecución. Dios, lo que estén viviendo, mi oración esta tarde es que los levante, es que los sanes, es que si han pecado, por favor, confieso el pecado de cada uno de ellos y perdónales, o perdónanos más bien, Señor, toda caída, toda ofensa, todo pecado, todo aquello que pueda estar ensuciando ese vestido de santidad con el cual debemos estar vestidos cada día, Señor. Señor, que todo aquel luta, todo que ensucia, que daña, que distorsiona esa maravillosa presencia, mi Dios, hoy sea quitada por el poder de la sangre de Jesús nuestro Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por nuestra hermana Olivia. Gracias por nuestro hermano Hernando. Gracias por la hermana de nuestro hermano Gabriel. Gracias por tantas personitas por las que hemos estado orando estos últimos días. No tengo los nombres de todos ahora, pero tú conoces el corazón de ellos y de tu pueblo que ha estado clamando por ellos. Sigue obrando, sigue obrando, sigue obrando, Padre, sigue obrando, sigue llevando a tus hijos a tu gloria, Señor. Sigue
tocándolos con tu poderosa mano, Señor, que tu sangre preciosa sea rociada sobre ellos, para que toda obra del diablo tenga que huir, para que toda maldición, enfermedad tenga que huir, en el nombre poderoso de Jesús. Dios, en tu palabra hay poder. Tú eres veraz. Señor, confiamos en ti. Te declaramos Rey, Señor. Proclamamos salvación y bendición. Muchas gracias, Señor. Bendito eres. Muchas gracias, Señor. Vamos, digámoslo. Mi Cristo, el Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, el Cordero, tu sangre me salvó. Oh, lo creemos en esta tarde, Señor. Gloria a Dios. Tu sangre. Amén, amén, amén. Así es, Señor, así es. Oh, tu sangre, Jesús. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén. En tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Cristo es el Señor. Gracias, gracias. Toda enfermedad es quitada por esa sangre. Todo dolor, toda angustia, desesperación, todo temor. Yo le invito a que adoremos juntos a Él. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, Te adoraré. Vamos, decláralo conmigo. Aquí estás, debemos mover. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, Te adoraré. amén, amén. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú, oh, créalo, mi hermano, créalo. milagroso. Abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, Oh, sanando mi corazón, te adoraré. Te adoraré. Aquí estás, Señor. Aquí estás, tocando mi Corazón, Te adoraré. oh, te adoraré. Te amamos. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, Así eres tú. amén, amén.
maravilloso, abres camino, luz en promesas, luz en tinieblas. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Así es el Señor, milagroso, cumple promesas, abres camino y luz en tinieblas. Así eres tú, Señor. Escriba ahí por el chat, así eres tú, Señor. Y nosotros nos gozamos en ese Dios maravilloso. Nosotros creemos en ese Dios de poder, en ese Dios amoroso, pero también poderoso, sobrenatural. Y qué bueno, amados, es cuando podemos juntos unirnos para adorar y orar al que vive por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. Estamos, amados hermanos, hablando acerca de la verdadera religión del creyente. Y hablamos de la oración, hablamos del dar y hablamos del ayuno. Y hoy vamos a hablar de la oración que el creyente debe hacer, que debe ser reflexiva e inteligente y no mecánica. Miremos por favor San Mateo capítulo 6, verso 7 en adelante. Hoy jueves y mañana viernes estaré compartiendo con ustedes acerca de este tema, la oración del cristiano, no mecánica, sino reflexiva e inteligente. Jesús dice, ahí en el texto en Mateo 6, 7 al 15, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y el 14 sigue diciendo hasta el 15, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. La semana pasada, y creo que también entre lunes y martes, que aprendimos acerca de la oración y la diferencia de la oración hipócrita como la hacían los escribas y los fariseos, Jesús nos quiere enseñar que precisamente no solamente la hipocresía es el único pecado que debe evitarse al orar. Y como se lo dijo a los discípulos, algo más que se debe evitar son las vanas repeticiones o una expresión mecánica sin significado. También debe evitarse ese tipo de oración. Por eso, el Señor no solamente, y disculpen la expresión, ataca la forma de orar de los escribas y fariseos, que era presuntuosa, envanecida y para satisfacer su ego, porque los hombres la recompensa que le daban eran aplausos. Y Jesús, obviamente, ya aprendimos la semana pasada y creo que a principio de esta, Jesús nos habla y nos enseña el valor del secreto para dar, orar y ayunar, el valor de la intimidad, la pureza de la intención del corazón.
Pero lo segundo también que aprendemos es que también ataca el hecho de convertir la oración, como escribió algún autor, una verborragia, y con ella dándole mal uso a la naturaleza misma de la oración, degradándola, escúchela bien, del acercamiento real, personal, a una mera recitación de palabras. Por eso, es un contraste significativo el que el Señor nos muestra en este caso, porque la verdadera piedad al orar la pierden los fariseos con su hipocresía, pero la realidad, la vivencia pura de la oración la pierden los gentiles por su palabrerío y por la forma como oran repetida y repetidamente. Por eso, el modo pagano de orar, según ellos, y lo que está observando Jesús, es que ellos usan vanas repeticiones. Me parece interesante que es una frase, no una palabra, vanas repeticiones, porque si solamente fuéramos a pensar que Jesús está atacando el hecho de que ellos repitan y repitan una oración, de alguna manera se estaría contradiciendo, porque no olviden que cuando Él fue a Getsemaní, a orar al Padre por el momento tan crítico que estaba viviendo, esa noche antes de comenzar su proceso de Calvario, dice el escritor bíblico en Mateo, Marcos y Lucas, sobre todo Marcos y Lucas, que Él fue y oró una hora, luego otra hora y luego otra hora con las mismas palabras. Por lo tanto, no está diciendo el Señor que no se puede orar y que no se puede repetir, tanto que Él también exhorta a que oremos sin cesar, a que seamos importunos con la oración, a no desmayar, a no desistir, orar siempre. Él mismo lo enseñó, tanto que cuando Él nos da el modelo de la oración del Padre Nuestro, la oración del Señor, Él mismo dice, vosotros pues oraréis así. O sea que es de alguna manera una invitación a poner en práctica la forma de orar que nuestro Señor nos enseña. Eso lo compartiremos mañana. A lo que realmente el Señor está atacándole a los gentiles y con ello ayudando a los discípulos es evitar una cantidad de expresiones que son como solo parloteo, o como escribe una versión en inglés, King James, no charléis mucho. Dicen así, simplemente por repeticiones, pero como mencioné ahora, no son las repeticiones como tal lo que Jesús está condenando, sino las vanas repeticiones. Y cuando se junta la expresión vanas con la expresión repeticiones, lo que está diciendo es hablar sin pensar, hablar sin reflexionar, simplemente unas palabras sin significado para la mente y para el corazón. Qué interesante, amados hermanos, que lo que el Señor nos quiere enseñar a usted y a mí es que nuestra oración primero debe de dejar de ser hipócrita, o sea, no orar solamente para que nos vean, pero también nuestra oración debe tener sentido, proporción, reflexión, inteligencia. ¿Cómo aplicamos hoy esta exhortación, o bien esta enseñanza que Jesús le está dando a sus discípulos y que hoy para su gloria nos la entrega a nosotros a través del Sermón del Monte? Y con el tema que hemos dicho, pues estamos enseñando acerca de la contracultura. Mire, hay varias interpretaciones que podríamos dar hoy día. Una de ellas es aquellas oraciones que se les han llamado ruletas de oración o banderillas de oración. Otros llaman muletillas de oración. Yo no sé si a usted le ha pasado, hay momentos cuando yo me arrodillo a orar y cuando menos pienso estoy repitiendo y repitiendo y repitiendo porque perdí el sentido, como que me desubiqué, perdí la presencia por un momento y terminé repitiendo palabras y repitiendo palabras. Es posible que muchos oren de esa manera,
Pero también en el tiempo de hoy hay algo que llama la meditación trascendental. Su fundador, el fundador de esta creencia, de esta práctica, la meditación trascendental, Maharishi Mahesh Yogi, él mismo hace más o menos 30 años, él pidió excusas públicas por que esta técnica simplemente era un error, una técnica de relajación para el cuerpo y para la mente, y que lo que se quería lograr con esto era desestimular el pensamiento para llevar a la persona a un estado de completa inmovilidad e inactividad, pero repitiendo fórmulas, como dicen algunos en la nueva era, mantras, oraciones continua, pero sin sentido, porque la mente está vacía de pensamiento, de reflexión para saber qué es lo que se está orando. Por eso, también en un segundo o tercer lugar, puede Jesús estar dirigiéndose a aquellos que usan el rosario. Hoy llamamos rosario. En los tiempos de Jesús, los fariseos, pero también los maestros de las escuelas rabínicas usaban unos collares de perlas o de piedras especiales, donde ellos contaban las oraciones, pero también contaban las porciones de la Biblia que repetían diariamente. Ustedes recordarán que el mandamiento del Señor en Deuteronomio 6 para los padres es repetir la palabra de Dios. Josué lo dice, capítulo 1, verso 8, libro de Josué. Y por toda la Biblia, de alguna manera, está el llamado de Dios a meditar, memorizar, repetir las Escrituras. Y en los antiguos tiempos, cuando la traducción, o más que la traducción, era cuando el pensamiento bíblico era oral, se transmitía oralmente, entonces ellos comenzaron a encontrar técnicas para poder memorizar las Escrituras. No olviden que un rabino, un judío respetable de una escuela judaica, tenía que haberse aprendido la Torá, los 5 primeros libros de la Biblia del Antiguo Testamento: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. En esa época eran rollos, no habían como hoy. Ya en la parte virtual tenemos la Biblia virtual, tenemos el libro en muchas formas, en muchas traducciones, en muchas versiones, y ya hoy es tan fácil leer la Biblia porque tiene concordancia, tiene ayudas, tiene guías, pero también tiene subdivisiones, capítulos, versículos, tiene títulos, de tal forma que es muy sencillo leer y estudiar la Biblia hoy. En esos tiempos, como era transmisión oral, los padres transmitían los hijos y los hijos a los hijos. Entonces las técnicas que usaban era usar como ciertos collares, ¿sí? Y los padres daban como cierta sección del Pentateuco, y hasta que los hijos no se la memorizaban, no pasaban a la siguiente borla, llamaban borla. Luego otra sección del Pentateuco y no pasan a la siguiente borla hasta que los hijos no repetían 100% de memoria esa fracción de la ley. Entonces, esta costumbre viene de los judíos. El ir por la calle con su collar de borlas y repitiendo la palabra, obedeciendo al mandamiento, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando entres, etc. Entonces para ellos era una forma de asimilar lo que están memorizando con porciones con cada borla, de tal forma que ellos asignaban nombres del Antiguo Testamento a cada borlita de ellas, y por eso uno los veía en la calle. Uno ha visto estudios aún, hay rabinos en el mundo que hoy día aún utiliza el collar de borlas para memorizar la palabra de Dios. Pues bien, unos 300, casi 400 años después de Cristo, la iglesia, en esa época cristianizada completamente por Constantino en el siglo III, adoptó esta costumbre del collar, pero le llamaban rosario, y añadieron las oraciones, la repetición de las oraciones que hacían las religiones paganas a diferentes tipos de personajes, ídolos, santos, y
Todo eso tenemos como conclusión hoy día lo que llaman el rosario. Quise recordar este aspecto histórico porque es importante entender cuando Jesús dice, cuando ustedes oren, no usen vanas repeticiones. Pues bien, en la religión tradicional nos enseñaron el hecho de rezar continuamente, hacer rosarios por esto, por aquello, por lo otro. Las Aves María, los Dios te salve, Ave María, el credo, en fin, una cantidad de oraciones, ¿sí? Y en el rosario se van contando las pepitas por cada oración que se va, o cada rezo que se va teniendo. Es lo que precisamente, amados hermanos, Jesús está condenando. No usen vanas palabrerías, vanas repeticiones. Y le dice, porque ellos piensan que por su palabrerío serán oídos. ¿Acaso ellos piensan que cuanto más hable, más caso les hará Dios? ¿Quién dice que por mucho que usted y yo hablemos orando, Dios nos escuchará más o nos escuchará menos? Por eso Jesús le dice a los discípulos, ustedes no se hagan semejantes a ellos, en el versículo 8 del capítulo 6 de San Mateo. ¿Por qué? Porque usted y yo, los discípulos de Jesús y nosotros hoy, nosotros no creemos en un Dios como el que ellos creían. Es decir, no haremos lo que Jesús le está pidiendo a los discípulos que no hagan, porque nosotros no somos como ellos, no pensamos como ellos. Pero ¿saben por qué razón fundamental? No debemos orar así, porque Dios conoce cada una de nuestras necesidades aún antes que nosotros le pidamos. Amados, Dios no es ignorante para que nosotros tengamos que instruirlo. Dios no es vacilante para que necesitemos persuadirlo, no. Él es nuestro Padre que ama a sus hijos y que conoce perfectamente todas sus necesidades. Bueno, alguien podría preguntar, bueno, si Dios conoce todo, entonces ¿qué valor tiene la oración? Y hay un reformador llamado Juan Calvino que responde de una manera suntuosa, majestuosa a esta pregunta. Abro comillas, él escribe, los creyentes no oran con la perspectiva de informar a Dios de cosas que le son desconocidas, o de entusiasmarlo para que cumpla con su deber, o de instarlo como si él estuviera renuente. Dice Juan Calvino, por el contrario, oran para que sean movidos a buscarlo, para que puedan ejercitar su fe al meditar en sus promesas, para que sean aliviados de sus ansiedades al arrojarlas en su seno, en una palabra, para que puedan declarar lo que solo de él esperan y creen, para sí mismos y para los demás, todas las cosas buenas. Qué lindo, qué lindo. Entonces, ya aprendimos que hay dos maneras de orar que no debemos practicar. La oración hipócrita, la de los escribas y fariseos que solo buscaban el aplauso. Pero tampoco la oración vacilante y repetitiva, como la de los gentiles, que piensan que por su palabrerío van a ser oídos. Nosotros, amados hermanos, tenemos la libertad de acercarnos al trono de la gracia. Amén. Ahí, en el trono de la gracia, es donde usted y yo podemos vaciarnos de nosotros mismos, en quebrantamiento, en lamento, en adoración, en alabanza, en expresión de gratitud a nuestro Señor por tantas maravillas, tantas cosas tan lindas que hace. Es acercándonos confiadamente. No necesitamos de intermediarios, no necesitamos de un rosario, de un collar de borlas para poder contar cuántas oraciones llevamos. No necesitamos de un tiempo definido para decir, ya llevo 5 minutos y por lo tanto ya es tiempo, ya debo cambiar a otra oración. No, nuestra oración es espontánea, nuestra oración es real, nuestra oración es vivencial, nuestra oración es de acercamiento, nuestra oración es de enriquecimiento, nuestra oración es de empoderamiento de Él hacia nosotros, nuestra oración es de libertad, nuestra oración es de paz, nuestra oración de confesión, de liberación, de sanidad. Amados, todo lo que le pidamos al Padre
en oración creyendo, lo recibiremos. Qué lindo que aprendamos a orar a la manera de Jesús. Eso lo enseñaré, lo compartiré con ustedes, si así lo permite el Señor, el día de mañana, y seguro que Dios nos va a bendecir al ampliarnos un poco más el concepto de esa oración a nuestro Señor, el Padre nuestro. Les bendigo, amados, les bendigo y espero que pasen una tarde, noche maravillosa. Un abrazo.